Bien, comenzaremos. Bien, estimo que se puede ver la pantalla. Y a ver, empezaremos con Arduino. A ver, pero antes de la anterior clase, si no me equivoco, me faltaban algunos detalles. A ver, primero, ya deberían tener todos, ¿no?, descargado su programa y empezar a programar ahí, ¿no? Este es de su página oficial, pueden descargarse de Arduino y no hay problema. ¿Qué más? Al descargar, hay dos maneras de descargar. Una podría ser el instalador o el otro el archivo comprimido. Cuando es el instalador, no hay mucho problema, porque al instalar el archivo o el acceso directo ya sale aquí, ¿no? ¿Qué más? Pero si es el archivo comprimido, tienen que sacar ese archivo comprimido, descomprimir, y van a tener una carpeta así. Y ahí adentro también va a estar el icono de Arduino, el mismo, ¿no? Y con ese pueden empezar a trabajar. A ver, entonces veremos esto. A ver, en nuestro Arduino hay algunas partes que necesitamos reconocer. Por ejemplo, empezaremos por aquí abajo, ¿no? Esta parte que está de color negro son para los mensajes. Cuando compilamos, verificamos o cuando queremos cargar nuestro programa, aquí abajo nos salen los mensajes, para ver si no tiene errores o si tiene errores, o ver qué falla está teniendo, ¿no? Entonces ahí nos va a salir algunos mensajes. Después, esta es la parte inferior. En la parte superior tenemos varias herramientas. Esto lo pondremos del mismo tamaño, ¿sí, no? A ver, empezaremos con este de aquí. Este que es como un tiqueo. Este es para verificar. Este es nuestro código de aquí. Con esto vamos a verificarnos si tiene errores, si algo está bien o está mal. El que sigue dice subir. En ese que dice subir, lo que hacemos es transferir todo el código que hemos hecho aquí. Lo copiamos, o se copia o se transfiere a nuestra placa Arduino. Entonces eso es lo que hace. Eso es de los más importantes que vamos a ir utilizando. Después, más arriba, tiene otras herramientas también. De aquí el que nos va a servir, pero más adelante, es por ejemplo las librerías. Como hemos hecho con Java, hemos trabajado con librerías, aquí también se puede trabajar. Entonces eso en su momento también vamos a ir viendo. Después tiene algunas otras herramientas más. No, el que me interesa de aquí, antes de entrar a herramientas, el tema de ayuda. En ayuda tenemos esta opción que dice referencia. Esa opción que dice referencia es como una guía para Arduino, y donde podemos tener diferentes estructuras, variables, funciones, y que utiliza Arduino, y una explicación de cómo se utiliza. Por ejemplo, si quiero utilizar un for, por ejemplo, aquí tiene el for, y si entramos ahí nos da una pequeña descripción, su sintaxis, cómo se maneja,
y algunos ejemplos más por aquí, ¿no? Entonces justamente esta guía nos ayuda de repente a entender algunas funciones, variables que tiene, y para aclarar de repente algunas dudas que surjan por ahí. Por ejemplo, en los tipos de datos, si es que es entero, flotante, algunas operaciones matemáticas, por ejemplo, ¿no? Si es que necesitamos utilizar. Entonces ahí tienen su pequeña guía, ¿no? Para Arduino. ¿Qué más tenemos? Después tenemos, bueno, esto todavía no. La parte del centro, que es nuestra área de trabajo. Esta es nuestra área de trabajo. Y lo podríamos dividir inicialmente en tres partes. Podría ser aquí la declaración de variables en la parte superior. Luego vendría el void setup. Y vendría el void loop. Entonces tendría aquí 1, 2 y 3 bloques de código que usualmente vamos a tener, o los más básicos. Luego podemos ir agregando otras funciones, no va a haber problema. Entonces en declaración de variables no hay mucho problema, se hace igualito que Java, ¿no? No sé, un int auxiliar igual a 1, punto y coma, ¿no? No va a haber mucho problema con esto. El siguiente es el void setup. Este void setup, y aquí mismo dice, ¿no? El código que colocamos aquí solo se ejecuta una sola vez. Cuando copiamos todo esto al Arduino, y asumiremos que el Arduino lo copiamos, apagamos el Arduino y lo encendemos, queremos probar, este void setup solo se ejecuta una sola vez. Todo el código que esté aquí se va a ejecutar. Si es que tengo aquí una suma, una multiplicación, algún mensaje, se ejecuta al momento de encender el Arduino, y solo es una vez este void setup. Entonces usualmente nos sirve esto para inicializar diferentes componentes que utiliza Arduino, porque solo necesitamos iniciar una sola vez, ¿no? Y es al momento de arrancar. Esto en el void setup. Hasta aquí, ¿no? Después tenemos el void loop. Aquí es donde va a ir el código principal. Nuestro código principal vamos a colocar aquí en este void loop. Y esta es su característica de este loop. Y ahí mismo dice, aquí también. Esto es como un ciclo infinito. Nunca termina. Todo el tiempo repite esto, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ejecuta esto, todas las líneas de código que tiene. Cuando termina de ejecutar todo, vuelve otra vez a empezar a ejecutar. Y eso repite todo el tiempo, ¿no? Entonces, esa es su característica de este loop. Y también hay que tener esas consideraciones al momento de programar. Por ejemplo, en Java no tenemos eso, ¿no? Ejecutamos el programa y está ahí. Pero en este caso, bueno, en Java, si queremos hacer una suma, hace la suma y se termina el programa. En cambio, en este, si es que quiero hacer una suma y pongo el código aquí, va a ejecutar toda la suma y otra vez va a repetir, otra vez me va a hacer la suma. Todo el tiempo va a repetir. Entonces, esa es su característica de este void loop y del void setup que vamos a tener en Arduino. ¿Listo? Entonces, esos son todos los componentes que vamos a tener. A ver, ¿qué más? Esto ya tenemos. La guía de referencia. Aquí me faltaba un detalle más que me estaba olvidando. Aquí en herramientas me falta esto que dice, bueno, lo importante de aquí, ¿no? Por el momento,
Lo que nos interesa saber es esto que dice placa y esto que dice puerto. Entonces, cuando terminamos de escribir nuestro código, o antes si quieren, el orden sería, ¿no? Así, guardar, podríamos guardar. Y le pondremos, no sé, un ejemplo 2. Y ya está, ejemplo 2 está guardado. Y lo que debería hacer es este, ¿no? Verificar. Una vez que tengo el código, debería verificar si es que hay errores o no. Si hay errores, me va a decir aquí que tengo errores, ¿no? O si no ha podido compilar, cualquier opción, ¿no? Entonces, mientras compila, el siguiente paso va a ser esto de subir. Pero para subir mi programa, para copiar este programa a mi Arduino, antes necesito verificar en herramientas la placa. Y en Arduino, verificar qué tipo de placa estoy utilizando. Si es que es un Arduino Uno, un Arduino Nano, un Leonardo. Como hemos visto, hay diferentes modelos, ¿no? No sé, un Arduino industrial, 101. Hay muchos modelos. Entonces tenemos que seleccionar la placa Arduino con el que estamos trabajando. Entonces, si es un Arduino 1, entonces seleccionamos Arduino 1. Y ya está, Arduino 1. Lo siguiente es en herramientas verificar el puerto. Los Arduinos se comunican con un cable USB, mediante un cable USB y a través del puerto serial. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra vez, herramientas y puerto. Aquí tengo que seleccionar el puerto serie en el que se ha conectado el Arduino. Por ejemplo, ahorita no tengo nada. No solo tengo el COM3 y el COM4. Pero esto es lo que viene por defecto en mi máquina. Es posible que en sus máquinas tengan otros puertos, ¿no? O tal vez no tengan ninguno. Entonces lo que se necesita es conectar. Necesitamos conectar el Arduino y seleccionar ese puerto. A ver dónde estamos. No sé si esto está bien. Este es nuestro Arduino, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo los detalles. En la parte delantera está su conector USB. Hay de distintos tipos, ¿no? Lo que nos interesa es conectarnos a la computadora. Entonces, por ejemplo, lo conectamos y aquí verificamos herramientas, puerto, y aquí se ha habilitado uno más. Dice COM18. Entonces este COM18 equivale a esta placa Arduino. Entonces voy a seleccionar ese. Y ya está. Tengo esos dos. Placa Arduino 1. Justamente dice 1. Es el 1. Y el puerto el 18. Ahora lo que me queda es subir. Cuando subimos la primera vez, usualmente demora un poco. Pero después, a medida que vayamos haciendo modificaciones, y ya va a ser un poco más rápido, ¿no? Y ya está, ¿no? Y aquí abajo me salen los mensajes. Aquí abajo, por ejemplo, me dice subido. Entonces ya está. Y aquí me dice su información. Por ejemplo, me dice que solo he utilizado el 1% de su memoria. No hay otros detalles más. ¿Qué me dice? Y ya está, ya tengo aquí mi Arduino, ya funciona. Y lo que he hecho es copiar todo este programa a este Arduino, ¿no? Entonces ese es el procedimiento.
verifico y luego lo puedo subir. Pero para subir tengo que verificar siempre que tenga la placa adecuada y el puerto adecuado también. ¿Qué más? A ver, ¿dónde estamos? Aquí no hay problema. Veremos este otro. Tenemos la guía de referencia, ahí está. El simulador. Las primeras clases de repente utilicemos un poco del simulador, pero ya la mitad el simulador ya no va a soportar algunas de los proyectos que vamos a necesitar hacer, así que en lo posible vamos a utilizar muy poco de esto, pero para empezar está bien. Entonces nos vamos a entrar a la página, a creo que ya lo tengo por aquí. Esta es la página de Tinkercad. Pueden registrarse a esta página con su cuenta de Gmail, por ejemplo. No hay problema, se conectan y en la parte izquierda les sale un pequeño menú y en uno de esos dice circuitos. Hay diseño 3D, lo que nos interesa es la parte de circuitos. Y en circuitos podemos crear un nuevo circuito, crear nuevo circuito. Está demorando un poco. Entonces lo que podemos hacer aquí es simular igual nuestros programas hechos en Arduino. ¿Listo? Entonces igual aquí sus ventanas de manera rápida. En la derecha tenemos los componentes y los más básicos, ¿no? Como les decía, no tiene muchos componentes aquí, así que algunas aplicaciones no se va a poder simular. Pero con los básicos podríamos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, resistencias LED, pulsadores, el Arduino, por ahí algunos motores, algunos sensores más, ¿no? Y aquí podrían ver algunos ejemplos ya armados también, ¿no? O quedarse con el básico. Después, ¿qué tenemos aquí arriba? La parte del código para ver el código y la parte de la simulación. Entonces, lo que podríamos hacer es también, ¿no?, seleccionar el Arduino, de aquí, y lo colocamos a la parte central, que es nuestra área de trabajo. Ya está. Y podemos ir al código. En la parte del código, este simulador utiliza en tres estilos. Uno es utilizando bloques, justamente así, con bloque de códigos para programar. Otro es uno combinado, bloques y textos. Pero lo que nosotros vamos a hacer es con puro texto. Y aquí está, con puro texto el código, ¿no? Igualito quedaría el void setup. Borraremos todo esto y el void loop. Entonces lo mismo, ¿no? Y si tengo el código, puedo iniciar la simulación. Y ya puedo ver que ya podría ver, ¿no?, si está funcionando o no. ¿Qué más? Bueno, no tiene nada, entonces no va a hacer nada, ¿no? Luego lo podemos detener. Y para ver otra vez mis componentes, otra vez presiono código para que se oculte ese menú y otra vez estoy con los componentes. Y por ahí necesito agregar un pulsador, lo agrego, ¿no? Entonces esas son nuestras herramientas que vamos a ir utilizando. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda.
Bien, si no tienen dudas, preguntas, continuaremos. Bueno, esto era parte de la anterior clase que no hemos alcanzado, pero ya está, ya tenemos todo listo. Ahora sí podemos empezar a programar. Entonces, si ya tienen ustedes su Arduino, pueden ir probando al mismo tiempo en Arduino. O si todavía no tienen su Arduino, pueden ir probando en el simulador. Entonces, por cualquier lado ya podemos hacer nuestros ejercicios. Entonces, ahora lo que vamos a hacer son operaciones esenciales que necesitamos saber en Arduino. Estas operaciones hacen referencia a la entrada y salida de datos, a nuestras posibilidades más esenciales, ¿no?, que tenemos para introducir datos o sacar datos de nuestro Arduino. A ver si es que sigue esto activo. Tenemos nuestro Arduino, ¿no? Entonces, con este Arduino tenemos esas dos posibilidades. Podemos ingresarle información, podemos ingresar información aquí, o desde aquí podemos sacar información. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, para que se entienda un poco, para comparar un poco, en Java, para introducir datos, podría ser de repente una caja de texto. Con eso podría introducir datos. Y para sacar datos podría haber utilizado un label, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Podemos introducir o sacar algunos valores. Y hemos visto su característica. Aparte de tener esa configuración normal de programar, hacer funciones, todo eso aquí adentro, podemos interactuar con la parte externa. Desde afuera introducir algún valor, o desde aquí adentro, desde Arduino, sacar algún valor hacia afuera. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y tenemos tres opciones. Utilizando el monitor serie, tiene un monitor serie, podemos utilizar ese monitor. Podemos utilizar señales solo digitales, o poder utilizar señales analógicas, o una combinación. Ya no hay problema con eso. Entonces hay estas tres opciones que tenemos: el monitor serie, una señal digital, una señal analógica. Como les digo, estos son de los más básicos, pero también con los que ya podremos hacer cualquier tipo de proyecto. Obviamente, más adelante vamos a ver otras funciones, de repente más especiales, tal vez más avanzadas. De repente, hacer esto mismo de la entrada y la salida de datos, pero tal vez ya no con estas opciones. Cambiar a otras opciones. Por ejemplo, hacer desde un puerto Ethernet, por ejemplo, o hacerlo desde Wi-Fi, o hacerlo con Bluetooth, o hacer desde otro medio de comunicación, ¿no? Eso ya entendiendo esto, lo demás va a ser fácil. ¿Listo? Entonces haremos esto. Entonces empezaremos con el primero. Haremos con el monitor serie y la parte de escritura. Entonces vamos a escribir mensajes a un monitor serie. Entonces, ¿eso cómo vamos a hacer? Iremos viendo algunos detalles por aquí. Esta es nuestra ventana principal de Arduino. ¿Y qué detalles tiene esto? Ya hemos visto, ¿no?, la parte de los mensajes, el área principal, sus controles para verificar y subir el programa. Hemos visto que necesitamos verificar, ajustar la placa adecuada y el puerto adecuado, de los más esenciales, ¿no? Entonces ahora haremos con el monitor serie. En esta misma ventana podemos entrar a herramientas y uno que dice monitor serie. Podemos utilizar o su icono
que también está aquí, monitor serie. Presionamos y nos sale una ventana de este tipo, así, ¿no? Entonces este es un monitor serie. Este monitor serie está funcionando en la computadora. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y a ver, ¿dónde estamos? Esto debe estar por aquí. Esto. Entonces vamos a tener estas dos casos, ¿no? Tengo el Arduino por un lado y del otro lado tengo un monitor serie. Entonces lo que quiero hacer es enviar información, o lo que vamos a hacer, ¿no? Desde mi Arduino enviarle información aquí, o desde mi monitor enviarle al Arduino, ¿no? En ambos sentidos vamos a hacer el intercambio de información. Entonces, justamente para eso vamos a utilizar este monitor serie. Entonces veremos algunos detalles que vamos a necesitar, ¿no? Y eso lo vamos a hacer de acuerdo al ejemplo, al código, para que sea más fácil de entender. Entonces haremos este ejemplo de aquí. Y vamos a ir viendo un poco cómo se maneja ese monitor serie y cómo vamos a empezar a intercambiar información. Entonces, por ejemplo, podemos hacer este caso, ¿no? Que en este monitor nos salga estos mensajes, número 0, 1, 2, 3, 4. Y todo esto, nuestro Arduino que nos mande esa información y yo lo pueda visualizar en este monitor. Entonces, para eso, de acuerdo al ejemplo, ¿no? Podría declararme una variable, como este caso, int que diga valor, por ejemplo. Nada más. Ahora lo que me interesa es justamente este void setup. En este void setup lo que voy a colocar es este de aquí, serial.begin, punto y coma, y 9600. Entonces este código, ¿qué hace? Lo que hace es habilitar el puerto serial del Arduino. Nuestra placa Arduino tiene su comunicación serial y habilita ese puerto con este código. Si no coloco esto, no se va a habilitar. Entonces necesito habilitar. Con esto habilito y aquí le pongo estos numeritos más, 9600. Eso es la velocidad con el que se va a comunicar con mi monitor serie. Entonces, esta información está en el Arduino, en nuestra placa. Nuestra placa Arduino tiene esta información. Habilita el puerto con esta velocidad. Ahora en mi computadora necesito también habilitar el monitor serie. Simplemente y es abrir la ventana, ¿no? Ya está habilitado. Y también tengo que definir su velocidad. Entonces en este caso, ¿dónde voy a hacer eso? En la parte inferior de esta ventana tiene aquí una pestaña que dice Baudio, ¿no? Y justamente es esa información el que colocamos aquí. Si mi Arduino dice 9600, mi monitor serie también tiene que estar a la misma velocidad, 9600. O si es que mi monitor no quiero trabajar con 9000, quiero trabajar por ejemplo con 115200, entonces este también debería estar, ¿no? 115200. Entonces ambos tienen que ser iguales para que se puedan comunicar entre este monitor y lo que voy a tener en mi placa Arduino. ¿Listo? Entonces normalmente está por defecto 9600 y con ese vamos a trabajar. Pero hay algunos casos, ¿no?, donde trabaja a mayor velocidad. Por ejemplo, las impresoras 3D.
trabajan usualmente a 115.000, ¿no? O algún CNC, por ejemplo, su velocidad es usualmente, ¿no? Es de 115.200. Entonces nosotros lo dejamos a 9.600. Entonces para eso me sirve, este sería el begin. ¿Qué más? Ahora mi programa principal. Voy a utilizar este serial.print. El código debe ser muy familiar para ustedes. Es casi similar a lo que hemos hecho en Java. ¿Este código para qué me sirve? Sigo diciendo en el serial, en el puerto serial, imprimir este mensaje. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Mi Arduino me va a generar este mensaje, pero ¿dónde va a mostrar ese mensaje? Bueno, este Arduino no tiene una pantalla aquí, ¿no? Una pantalla o algo donde visualizar. Entonces estamos recurriendo al puerto serial. Entonces al puerto serial le está mandando esta información. Esa información viene, pasa por el USB, entra a la computadora y llega a este monitor serie. Como este monitor tiene la misma velocidad, esta información le va a llegar a este monitor y voy a poder ver aquí esa información. Entonces para eso me sirve este serial.print, para enviar mensajes o información a nuestro puerto serial, y en este caso a nuestro monitor serie, ¿no? Bueno, inicialmente estamos haciendo de los más fáciles, ¿no? Hay otras formas también de hacer, pero este es de los más fáciles, ¿no? Serial.print. Puedo imprimir mensajes, ¿no? O lo que hemos hecho con Java también. Puedo imprimir variables. Por ejemplo, esta mi variable que dice valor, lo puedo imprimir. Y ya está, ¿no? Me va a imprimir número y una variable. ¿Y eso dónde voy a poder ver? En este monitor serie. Después puedo hacer las operaciones que yo ya requiera, ¿no? Por ejemplo, esa mi variable puedo incrementarla en 1. No, entonces esto ya hemos dicho, ¿no? Cómo funciona. Como es el loop, me va a imprimir número, esta variable, y esa variable lo va a incrementar en 1. Termina de hacer todas las líneas de código, termina el loop, pero como este es el void loop, vuelve a empezar. Otra vez me va a imprimir número, valor, valor. Otra vez todo esto se va a repetir. ¿Y eso qué va a pasar? Aquí todo el tiempo voy a estar viendo número, valor, números y su valor, número, todo el tiempo, ¿no? Y va a ser bien rápido. Entonces a veces es necesario utilizar este otro de aquí, este delay. Este delay es una pausa que le vamos a colocar a todo nuestro programa. Y por ejemplo, le puedo colocar 2000. Esto es el tiempo que se va a detener el programa. Esto equivale a 2 segundos. Esto está en milisegundos, ¿no? Entonces si le pongo 1000 va a ser 1 segundo, ¿no? Entonces estos serían los componentes más esenciales que vamos a tener. Puedo imprimir mensajes o variables, hacer operaciones si quieren, y poner una pausa. Entonces, por ejemplo, si es que esto ponemos aquí, entonces ¿qué va a hacer? Me va a mostrar este mensaje y el programa se va a detener aquí 2 segundos, ¿no? No va a hacer nada, se va a quedar ahí esperando. Pasa los 2 segundos, recién continúa a ejecutar la siguiente línea de código, la siguiente, ¿no? Entonces eso es lo que hace, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado también con estos delays, porque ¿qué pasa si aquí le pongo justamente otro delay y le pongo, no sé, un 10.000 por ejemplo? Entonces mi programa se va a quedar aquí esperando un buen tiempo y es posible que yo requiera realizar otras operaciones, no voy a poder, ¿no? Entonces hay que tener cuidado
en esto, ¿no? Dónde colocar este delay, dónde hacer una pausa. O tal vez no es necesario hacer la pausa y sin delay. En este caso vamos a utilizar y vamos a ver si funciona o no. Entonces, si ya tenemos el código, podemos verificar. Verificamos si el código está bien. Y si está bien, vamos a ver si funciona. Ya está. Ya dice compilado, no he encontrado errores. Y puedo subir. Obviamente, esto tengo que verificar, ¿no? Placa está bien, puerto está bien. Entonces lo puedo subir. Y nos sale el mensaje, ¿no? Que dice subido. Entonces ya está. Todo este programa ya lo hemos transferido a nuestra placa Arduino. Entonces esto ya está funcionando, ¿no? Y para ver que está funcionando, como hacemos con el monitor serie aquí, monitor serie. Y aquí está, me empieza a imprimir esto. Número 0, 1, 2, 3, 4. Me está imprimiendo este mensaje, le hemos puesto ahí. Después del mensaje la variable. La variable valor, ¿no? Entonces inicialmente en 0, ¿no? Luego incrementa, espera 2 segundos y vuelve a repetir el programa. Otra vez número, valor, lo incrementa, espera 2 segundos, ¿no? Entonces justamente eso está haciendo. Me imprime esto, espera 2 segundos, me imprime otra vez, espera 2 segundos y vuelve a imprimir, ¿no? Entonces eso es lo que hace. Entonces de esa manera podemos ir trabajando, ¿no? Entonces con esto ya podemos sacar cualquier tipo de mensaje, variables, ya no vamos a tener mucho problema en eso. Entonces podemos mostrar textos, variables, hacer operaciones, ponerle una pausa para ver el resultado. Porque si no coloco esto, esto va a ser bien rápido, ¿no? Se va a llenar bien rápido todo esto. Entonces, de acuerdo al programa, podemos utilizar la pausa y los mensajes, ¿no? Esto cerramos. Entonces, de esa manera podemos escribir en el monitor serie. Desde el Arduino podemos mandar la información al monitor. Entonces, los detalles que necesitamos: habilitar el puerto serial del Arduino y hacer que el monitor y el Arduino tengan la misma velocidad. Y ya para enviarle información desde el Arduino utilizamos el serial.print. Entonces eso es lo más esencial, ¿no? Entonces ya podemos sacar mensajes. Ahora haremos al revés, el siguiente. Necesito hacer desde mi monitor serie enviarle información al Arduino. Entonces eso, ¿cómo voy a hacer? Hace rato hemos hecho al revés, ¿no? Desde Arduino al monitor serie. Ahora al revés, del monitor al Arduino. A ver, pero antes de eso, esto más haremos una prueba. Esto copiaremos y veremos en el simulador si funciona. A ver dónde está nuestro simulador. Aquí está, ¿no? Nos vamos a la parte de código y pegamos todo ese código que hemos hecho. Int valor, el void setup, el void loop, y ya está. Y como voy a hacer para que funcione, iniciar simulación. Y está mi Arduino, está funcionando.
Aquí dice su tiempo de funcionamiento y el código, ¿no? Ahora, ¿dónde veo el monitor serie? Aquí en la parte inferior dice monitor serie. Habilitamos esa ventana y justamente ya está imprimiendo los números, ¿no? Número 0, 1, 2, 3, 4. Entonces podemos utilizar este monitor también, ¿no? Y así también podríamos simular aquí. O podrían hacer su código directamente aquí y simular y ver si funciona o no. El único problema de repente en este simulador por ahora es el tiempo de simulación. Como trabaja con internet, a veces se pone lento y mi tiempo no es tan rápido como debería, o los segundos que está pasando no son tan rápidos como debería ser. A veces se pone lento, ¿no? Ese sería alguno de sus defectos, pero no tan crítico para nuestras primeras pruebas. Detenemos esto y podemos ocultar el código. Ya está. Entonces podemos continuar ahora sí con este otro para leer. ¿Cómo Arduino está mi placa para leer los valores cuando me mandan desde el puerto serie? En este caso, como ejemplo, el monitor serie. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Podemos tener este mismo ejemplo, sobre esto poder ir trabajando. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es borrar el loop. Y ya está. Entonces voy a utilizar otra variable, bueno, la misma variable, int valor, y en el setup. En este caso, como quiero trabajar con el monitor serie, necesito habilitarlo, serial.begin. Entonces esto lo habilito en el void setup. Y ya está. ¿Qué más necesito? Mi programa principal. Aquí es donde voy a empezar a leer los valores. Y vamos a ver algunas características que tiene Arduino. Con este serial.print no hay mucho problema. Simplemente es un mensaje, ¿no? Podemos colocar el mismo. Ingresar un número y vamos a ver este detalle, ¿no? Que sea distinto de 0. Y ya está, ¿no? Simplemente es un mensaje. Hasta aquí no hay ningún problema. Ya sabemos cómo funciona esto. Ahora lo que nos interesa es este de aquí, serial.parseInt. Bueno, hay otras formas también. Hoy día vamos a probar con este. Dice serial.parseInt. Este código, ¿para qué me sirve? ¿O qué es lo que hace este código? Esto lo que hace es recuperar la información que este monitor me está enviando. Para eso me sirve. A ver, veremos otra vez el monitor. En este monitor hay dos bloques, ¿no? El que es más grande es donde muestro mis mensajes. Y hemos visto, ¿no? Número 1, 2, 3. Aquí hay otro, una barrita igual blanca, pero es pequeña, ¿no? Largo. Ahí es donde podemos colocar la información que queremos enviar por el puerto serial, en este caso al Arduino. Por ejemplo, ahí está el cursor, ahí sí puedo introducir valores, puedo colocarle un 8, un 89, y al presionar enviar, esta información le estoy enviando, este 89, estoy enviando por el puerto serial al Arduino. Y este 89, el Arduino, ¿cómo lo va a leer? Con esta instrucción, serial.parseInt. Entonces eso va a verificar si es que el monitor serie me ha enviado algo. Si ha enviado algo, este es el que me va a verificar. Y si ha enviado algo, entonces lo guardaré en una variable. Por ejemplo, en este que nos hemos creado. Y ahí lo almaceno. Ya está. Ya está mi ejercicio. Y además le puedo colocar serial.print. Puedo decirle el número
ingresado es, termino con punto y coma. Es casi similar a Java, si se fijan, ¿no? Con punto y coma, los paréntesis, las comillas. Y puedo imprimir esta variable que dice valor. Y lo mismo de hace rato, ¿no? La pausa de 2000. Ya está mi programa, ¿no? Entonces, hasta ahí creo que no hay nada misterioso en este código. Hemos declarado una variable, en el setup hemos habilitado el puerto serial y en el loop, que es el programa principal, hemos hecho un mensaje, leemos un valor y otra vez los mensajes, ¿no? Y una pausa, y esto se repite. Entonces esto puedo subirlo. Y vamos a ver qué efectos tiene. Ya está subido y ya me está funcionando directo, ¿no? Y me dice ingrese un número distinto de 0, aquí está el mensaje, lee un valor y luego me sale el mensaje, el número ingresado es, y mi variable valor dice 0. Y si es que coloco justamente este 89, a ver, probaremos, aquí está, ingrese un número distinto de 0, el número ingresado es 89. Y otra vez se repite y se repite, como es un ciclo, ¿no? Infinito. Pero aquí tiene su detalle, algunas características de Arduino. Por ejemplo, este de aquí. Cuando declaro mi variable, pero no le asigno algún valor, podría hacer esto, ¿no? Decir que valor empiece en 5. ¿No? Y ya está. Y esta variable puede empezar en 5. Pero si no coloco esto, este valor por defecto se va a poner en 0. O su valor por defecto va a ser 0, ¿no? Lo mismo pasa con este de aquí, este serial.parseInt. Si es que no coloco nada, no envío nada, no hago nada, esto por defecto va a leer un 0 y ese 0 lo almacena valor. Y por eso todo el tiempo me está mostrando un 0. Entonces eso es lo que hace. Este, como no hago nada, por defecto serial.parseInt vale 0 y ese 0 lo almacena. Entonces ese es otro detalle que tiene Arduino, ¿no? Por defecto me está recuperando este valor. Entonces lo que necesito es evitar ese error o esa falla que tiene, ¿no? De que todo el tiempo me esté mostrando este mensaje. Todo el tiempo 0, 0, ¿no? Entonces justamente lo más recomendable es, como este ejemplo, colocarle un do while. Podemos colocarle un do, su llave y el while. Y preguntarle si mi valor es 0, que vuelva a repetir esta instrucción. Todo el tiempo se va a quedar aquí. Va a mostrar el mensaje y el siguiente se va a quedar aquí, esperando a que mi serial sea un número distinto de 0. Si es 0, va a repetirse otra vez. Si no hago nada, como en este caso, no aprieto nada, no ingreso ningún número, por defecto se va a poner en 0. Y si está por defecto en 0, que vuelva a verificar. Y todo el tiempo se quede aquí, nunca ingrese a esto, ¿no? A menos que ingrese un número, ¿no? Que sea distinto de 0 y pase al siguiente. Entonces podemos probar ese caso también.
subiendo y subido. Y ya está, ¿no? Podemos cerrar si quieren y empezar otra vez. Y esta dice ingresar un número distinto de 0. Y se ha quedado ahí, no hace nada, ¿no? Entonces justamente se ha quedado aquí en este do while. Todo el tiempo está repitiendo esto. Serial parse es 0, 0, otra vez repite y repite, todo el tiempo repite. A menos que introduzca, por ejemplo, un 8. Y dice el número ingresado es 8. Era 8, sale del do while, me imprime el mensaje, la variable, espera 2 segundos y otra vez repite. Otra vez, ingresar un número distinto de 0. Otra vez al do, otra vez serial parse int. Y otra vez por defecto dice que está en 0. Entonces como está en 0, le digo que me espere, ¿no? Y me espera aquí. Espera que sea un valor distinto de 0. Un 9, por ejemplo, y ya está un 9. Entonces de esa manera también se puede introducir. Y a ver, haremos esto más. Todo ese código copiamos y podemos hacer con el simulador también. Aquí está. Otra vez. Código. Este era del anterior. No me sirve. Lo voy a borrar. Y voy a pegar el que hemos hecho. Aquí está. Int valor, void setup, el void loop, el do while, valor. Todo está ahí. Y aquí está mi monitor serie. Y este es mi monitor serie. Puedo borrar también lo anterior que tenía y puedo iniciar la simulación. Y ya está, aquí me sale ingresar un número distinto de 0 y se queda ahí, ¿no? Por el do while. Ahora, ¿qué me tocaría hacer? Colocar un número, ¿no? Y en esta parte inferior igual tiene su barra para introducir. Y aquí es donde vamos a colocar, por ejemplo, un 6. Y enviamos. Y ese número debería, bueno, aquí ya está, mi serial tiene 6, ¿no? Y en el mensaje debería imprimirme el número ingresado es y el valor que he puesto, 6. Y otra vez termina el programa, otra vez repite, otra vez me pide ingresar un número. Simplemente aquí ese detalle, ¿no? Se ha puesto un poco lento, porque justamente, ¿no? Su velocidad a veces es rápido, a veces es lento, ¿no? Pero el programa funciona, ¿no? Podría colocar un 4 y debería mostrarme ese número que he ingresado, ¿no? Y su característica, como es loop, todo el tiempo vuelve a repetir todo el código otra vez. Termina de hacer todo este código y vuelve a repetir, ¿no? Esa es su característica. Y aquí está el 4, distinto de 0. Detener. Entonces, como ven, con el monitor serie ya podemos interactuar con el Arduino. Entonces, lo que hasta ahora ya podríamos hacer es nuestros ejercicios, por ejemplo en Java, no sé, calcular el factorial, la división en base a restas, multiplicación en base a sumas o generar alguna serie, todo eso, ya podemos hacer todos esos ejercicios con Arduino. Ya sé cómo introducir valores y ya sé cómo sacar resultados. Entonces ya no hay problema con eso. Como les digo, ya pueden hacer, no sé, el factorial de un número, ya pueden resolver con Arduino. Ese mismo ejercicio, hacen su código. La única diferencia que va a ser el cómo introduzco los valores. Y para introducir con el serial.parse. Y cómo voy a sacar mis valores con el serial.print. Y para habilitar necesito el serial.begin. Entonces esos son los componentes más esenciales. Y obviamente, para que no sea rápido esto, para ver el resultado, puedo ponerle una pausa.
delay, por ejemplo 2 segundos, que me espere 2 segundos y pueda ver el resultado y otra vez empiece, ¿no? A ver, hasta ahí, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, pregunta. Bien, entonces continuaremos. Ya tengo el monitor serie. Ahora puedo trabajar con con las señales digitales. ¿Cómo voy a utilizar mis señales digitales? Para leer y escribir. El más común es un LED. ¿Cómo encender un LED? Esto en la parte de señal digital. Y cómo escribir, ¿no? Desde mi Arduino, cómo activar este LED. Entonces eso vamos a hacer ahora. Y hemos visto cómo hacer la escritura en el monitor serie. Ahora vamos a hacer con componentes, ¿no? Un LED, por ejemplo. Entonces podemos empezar otra vez. Podemos dejarlo esto otra vez en blanco y quedarnos con esto, ¿no? Void setup, void loop. Ahora lo que yo quiero hacer, como hemos visto este ejemplo, simplemente que mi Arduino le diga a este LED que se encienda y se apague cada segundo o cada 2 segundos, ya no hay problema, ¿no? Que se encienda y se apague, nada más. Entonces vamos a ver cómo controlar esto. Entonces para eso voy a necesitar, a ver, vamos a ir por partes, de lo más fácil y nos vamos a ir complicando un poco. Voy a empezar con el void setup. Voy a colocar este código de aquí que dice pin mode y aquí adentro necesito colocarle el pin y el tipo, así colocaré. Entonces este pin mode es muy similar al que hemos hecho más antes, al serial begin. El serial begin me habilitaba el puerto serial de esta placa. Ahora este pin mode hace algo muy similar, me habilita ya no el puerto serial, ¿no? Me habilita los pines de aquí. ¿Y cómo funciona? Escojo el pin, es un número y el tipo, ¿no? Por ejemplo, en este caso va a ser este. Entonces eso al final, ¿cómo va a ser? Si sigue habilitado esto, a ver, veremos. Este de aquí, este es nuestro Arduino. Entonces esta parte de aquí, a ver, esto lo pondremos por aquí y esto moveremos un poco así para que se vea. Tenemos nuestro Arduino, ¿no? Este es nuestro Arduino. Inicialmente veremos esto hasta aquí. ¿Qué cosas tiene nuestro Arduino? Y hemos visto desde la parte del USB para trabajar con el puerto serial. Ahora aparte tiene otros componentes más. Por ejemplo, en esta parte de power tiene su fuente, su propia fuente de 5 voltios, ¿no? Aquí dice 5V, GND es el negativo, 5V sería el positivo, GND el negativo y otros voltajes más por ahí. En su momento lo vamos a ir viendo.
Después aquí hay otros pines que dice analog y dice A0, A1, A2. Esto igual, en su momento lo vamos a ir viendo. Y de este otro lado hay otros pines también. Dice digital. Entonces vamos a trabajar con estos pines de aquí. Entonces ahora sí regresaremos a nuestro código. Este pin mode, y le he puesto aquí un 3, ¿no? Este 3 hace referencia a estos números que tenemos aquí. Por ejemplo, dice 3, dice este pin número 3, este es el 0, el 1, el 2, el 3. El pin de aquí lo voy a utilizar como una salida. Para eso me sirve esto. De esa forma trabaja. No quiero el 3, quiero utilizar el pin número 8. Entonces este pin lo voy a utilizar como una salida. Entonces aquí estoy habilitando. Como he habilitado el monitor serie, de la misma forma aquí tengo que habilitar. ¿Cómo voy a utilizar estos pines? Entonces puedo tener no el 8, quiero utilizar el 13. Este pin número 13 lo voy a utilizar y va a ser de salida, ¿no? Entonces para eso me sirve este pin mode. ¿Listo? Entonces esto lo dejamos por ahí. Y regresamos a nuestro código. A ver, ¿dónde estamos? Entonces para eso me sirve este pin mode. Por ejemplo, el pin número 13 de salida. Nada más. Entonces ya he definido, ya lo he habilitado. Ahora es hacer mi código. Vamos a ver aquí. Ahora para mi código necesito este otro de aquí. Este digital write, digital write. Este de aquí. ¿Qué necesito hacer? Otra vez, tengo dos partes. Coloco ese pin. ¿Y qué quiero hacer con ese pin? Ahora sí ya lo estoy utilizando. Aquí simplemente lo he habilitado. En el loop ya utilizo ese pin. Digo ese pin número 13. Quiero que se active. Con high se activa. Y ahorita vamos a ver las diferencias. Entonces digital write 13 se activa. O puedo desactivarlo, que no se active, que esté desactivado. Puedo ponerle en low. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando es low, ese pin de aquí, el número 13, este pin número 13, si le pongo low, este pin número 13 va a tener 0 voltios. Eso es lo que hace. Entonces, cuando es señal digital, tengo dos opciones. 5 voltios o 0 voltios. Entonces estas son mis dos opciones para mi salida digital. Ese pin número 13 puede tener 5 voltios o 0. Entonces si es que es high, este pin va a tener 5 voltios. Si es que es low, va a tener 0 voltios. Entonces eso es lo que hace. Para eso me sirve este digital write. Y aquí puedo colocar como el ejemplo una pausa, delay, y como está ahí, un segundo. Y puedo hacer otra vez aquí digital write y puedo hacer el mismo pin número 13 que sea low. Y otra vez mi delay. ¿Y qué va a pasar? Esto va a ser, ¿no? Digital write. El pin número 13 dice high, dice encender o activar. Y al final eso a qué equivale? Que ese pin, el número 13, tenga 5 voltios. Aquí hay una pausa de un segundo. Entonces un segundo va a estar con 5 voltios. Luego, ¿qué dice? Digital write. Dice low, entonces aquí va a tener 0 voltios. El mismo pin ahora va a tener 0. Dice low, dice, o si quieren, desactivar o apagar, si quieren, encender y apagar, activar, desactivar. Activa, tiene 5 voltios, este pin tiene 5 voltios y lo desactivo, ese pin,
va a tener 0 voltios. Eso es lo que hace. Y sus pausas, ¿no? Y a ver, esto verificaremos. Estoy con Arduino. A ver, voy a cambiar de Arduino. Tengo otro donde ya está armado el circuito y ahorita vamos a analizar luego el circuito un poco. Entonces verifico, ¿no? Si es que esto está bien. Y además esto, ¿no? Placa Arduino está bien. Puerto, en este caso, fíjense, he desconectado el Arduino. Estoy colocando otro. Y aquí ya me reconoce como el COM7. Entonces ese voy a utilizar. Y ya está. Arduino 1, COM7, he compilado, no tiene errores. Y lo puedo subir. Y está subido. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Esto veremos aquí. Hasta aquí. Aquí está, ¿no? Sigue siendo Arduino 1, pero este es otro modelo. Y por eso justamente al conectar me ha cambiado de puerto, ha utilizado el COM7. Y además este me da su ayuda. Dice que es un Arduino 1. Y ya está. Entonces lo que hace es encender y apagar este LED. Se activa y se desactiva. Y con su intervalo, ¿no? De un segundo. Un segundo se queda encendido y un segundo se queda apagado. Y repite esto otra vez. Todo el tiempo va repitiendo, ¿no? Entonces analizaremos un poco el circuito, pero eso lo haremos. Y bueno, antes de hacer eso, podemos hacer esto con variables y es lo más recomendable. Por ejemplo, no quiero utilizar el pin 13, quiero utilizar el pin 7. Entonces tendría que modificar en toditos 7 aquí. Entonces lo más recomendable es utilizar una variable. Que se llame pin out. Y así, ¿no? Y en mi voice setup colocaré ese pin out que valga 13. Y toditos que sean pin out. Y está. Entonces ya es más fácil, ¿no? Si no quiero el 13, cambio al 7 y con el 7 trabajo. Quiero utilizar el pin número 4 con el pin número 4. El 4 se habilita y con el 4 lo puedo encender o el 4 lo puedo apagar, ¿no? Lo podemos dejar en 13. Y ahora haremos con el simulador. Ahora en el simulador podemos tener esto. Y lo que me interesa aquí, de repente va a ser más fácil de explicarles. Estamos utilizando el pin número 13. Entonces en este pin lo que pasa es lo siguiente. Lo que estamos haciendo ahora es con el simulador, ese mismo ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es esto por aquí, conectarle la salida. Lo que hemos hecho es conectarle un LED. Le conectamos un LED y ahora un poco de electrónica, ¿no? Lo que necesitamos es identificar esto. Por ejemplo, en mi LED tiene una de sus patas que dice cátodo y el otro que dice ánodo. ¿Y cómo vamos a hacer nuestras conexiones? Lo normal sería así, ¿no? Del mi cátodo, un cable y me voy al GND. Este de aquí, ¿no? Este que decía cátodo. Sería como el negativo. Y del otro lado sería el positivo. Lo que tendría que hacer es así, ¿no? Del positivo al 13. Entonces nuestro ejemplo, ¿qué es lo que hace?
este pin número 13 se activa y se desactiva. Cuando se activa, esto tiene 5 voltios. Como tiene 5 voltios, y esto es GND, se activa y se enciende, ¿no? Y cuando le pongo a GND, bueno, al pin número 13, o cuando lo deshabilito, se pone 0 voltios. GND también está en 0. Entonces ambos están en 0 y no se va a encender. Pero aquí hay que considerar esto, ¿no? En realidad, bueno, así sería lo más directo, ¿no? Pero en realidad no es tanto así. Es necesario conectarle una resistencia. Y en ohmios, por ejemplo, de 220. Esto para que no se queme este LED. Si le pongo directo 5 voltios, mi LED se va a quemar. Entonces, para que no se queme, por el tema de la corriente, ¿no? Y lo voy a colocar así. Y en el código, este era el código de hace rato, lo voy a borrar. Y voy a borrar todo. Y este es mi ejemplo. Y voy a ir probando. Veremos si funciona. Aquí está. Se enciende y se apaga también. Se enciende y se apaga. Entonces, justamente para eso hacemos este de aquí. Cuando se enciende, cuando le digo el pin out high, que este pin tiene 5 voltios. Como tiene 5 voltios y su otro pin de este está conectado a GND, que es tierra o 0 voltios si quieren, para que se entienda. Esto se enciende, tiene 5 voltios y 0. 5 y 0 se va a encender, ¿no? Y en el otro caso, este pin le pongo en low, se pone 0 voltios. Entonces, ambos cables de aquí están con 0 voltios y se apaga, ¿no? Entonces, así funciona. Y lo que les decía, ¿no? Puedo utilizar el pin número 13, estoy utilizando el 13, o puedo cambiarle. Es posible que yo no quiera el pin número 13, puedo utilizar el pin 9. Y mi cable tendría que cambiarlo, ¿no? Ponerle aquí al 9. Y este otro ya no. Este tendríamos que borrarlo. A ver, este está medio feo. Y podemos colocarlo ahí, ¿no? Y podemos iniciar. ¿Dónde estamos? Aquí el 9. Me falta punto y coma. Y esta. Igual se enciende y se apaga, ¿no? Entonces eso por este detalle, ¿no? Ponerlo en high o en low. Para eso me sirve. ¿Listo? A ver, regresaremos por aquí. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, no hay dudas, no hay preguntas. Podemos seguir avanzando. Y hemos hecho este caso, ¿no? Podemos utilizar la escritura, habilitar el puerto y ponerle 5 o 0 voltios. Ahora haremos un paso más. Ahora lo que vamos a hacer es, aparte de sacar el LED, colocaremos voltajes aquí. Donde estamos, a ver cuál me conviene. Este de aquí. Esto lo vamos a ocultar. Esto. Y hemos visto en esta parte de digital, tengo desde el número 0 hasta el número 13. Y lo que puedo hacer es utilizar como salida. ¿Dónde estamos? Aquí.
le hemos puesto como salida out. Entonces este pin, por ejemplo el 13, si le pongo out, quiere decir que en este pin, de acuerdo a mi programa, puedo tener 5 voltios o 0. De aquí va a salir, de aquí no sale un voltaje, se habilita un voltaje. Ahora haremos al revés, que desde afuera puedo tener una fuente, lo que sea, una batería, y al revés, ¿no? Desde afuera puedo introducir 0 voltios o 5 voltios. Entonces, desde afuera le voy a colocar, ¿no? Entonces hay esas dos opciones, ¿no? Desde mi Arduino sacar 5 voltios o desde afuera introducir 5 voltios. Hay esas dos opciones. Entonces haremos esa otra opción. Este de aquí, para leer. Voy a leer, el Arduino va a leer ese valor, va a leer o va a verificar si tiene 5 voltios o 0 voltios. Entonces, ¿eso cómo va a ser? Entonces podemos reiniciar esto otra vez. Todo, bueno, el principal, esto lo dejaremos en blanco. Y el pinout lo dejaremos que se quede ahí, con 13. Ahora lo que yo voy a hacer es agregarle mi lectura. Entonces voy a utilizar otra vez pin mode. Y en este caso voy a utilizar el pin número 2, que sea de entrada. Esa es su diferencia, ¿no? Uno es de salida y puedo utilizar otro de entrada, el pin número 2. Entonces, como estamos haciendo con variables, haré pin in, que sea el 2. Y aquí le colocaré pin in. Y aquí agregaré int el pin in. Y ya está. Entonces en mi voice setup voy a decir que el pin número 13 sea de salida. Eso ya hemos visto con su ejemplo, no hay problema. Ahora vamos a probar este. El pin 2 va a ser de entrada. Entonces, ¿cómo voy a trabajar cuando es con entradas? Aquí abajo en el void loop, ¿cuál es el que me sirve? Este de aquí, el digital read y el pin. Si quiero así como estaba, el pin número 2. Este digital read lo que hace es leer el pin, lee y verifica qué valor tiene. Hay muchas opciones, ¿no? Podría almacenarla en una variable o directamente ir trabajando. En este caso podemos hacer directamente trabajar con un if. Podría hacer esto, ¿no? Podría decir si el pin número 2 tiene 5 voltios. Sería así, ¿no? Si tiene 5 voltios. Pero en realidad no comparamos así. Vamos a comparar si es que está en un valor alto. El valor alto equivale a 5 voltios. Aquí lo que pregunto es, ¿tiene 5 voltios? Este pin número 2, ¿no? Está con 5 voltios, está en un estado alto, high. Y hemos visto, ¿no? High equivale a 5 voltios y low a 0. Entonces vamos a ir preguntando, ¿no? Y preguntamos, si tiene 5 voltios, ¿qué puedo hacer? Entonces para mi ejemplo encenderé este LED. Le diré con mi digital write y le pondré, ya hemos visto, ¿no? El digital write. ¿Cuál quiero? Quiero el pin out que se ponga o que se encienda. También se ponga en high. El pin out va a tener 5 voltios. Si el pin 2 tiene 5 voltios, el pin 13 que tenga 5 voltios. Así sería, ¿no? Y si no es ese caso, haré que ese mi digital write le pondré ese mi pin out
le pondremos en low. Y ya está, ¿no? Y hasta aquí, y hasta ahí, y está todo. Y para separar un poco, podremos hacer así. Y ya está. Entonces aquí lo que me interesa es esta combinación. Pin mode que sea de entrada. Y ese mismo pin para leer con digital read. Entonces, en realidad trabajaremos con su variable pin in. Y ya está. Y podemos verificar y subir al programa. Entonces eso es lo que necesita. A ver, vamos a copiar esto, haremos directamente con el simulador. ¿Dónde estamos? Simulador, aquí. Ahí es más, para acelerar un poco, y esto me va a ayudar, podría irme a sus ejemplos y podría utilizar este de aquí, este que tiene el botón, ese que tiene el botón lo voy a utilizar, y este otro lo voy a borrar. Y ya está. Y al código, este en bloques lo cambio a texto. Voy a borrar todo esto, lo voy a dejar en blanco y voy a pegar el código que he hecho. Ahora tengo que verificar si me va a funcionar ahí justamente, ¿no? Le he dicho el pin número 13 de salida, aquí está el pin número 13. No le voy a conectar el LED, en este caso no lo voy a conectar. Y vamos a ver otro detalle más por ahí. El pin de entrada le estoy diciendo este de aquí, el pin número 2. Este va a ser de entrada. Y está. Y a la entrada le voy a conectar un botón. Entonces aquí vamos a ver algunos detalles en su parte electrónica. Pero antes veremos si funciona esto. Iniciamos. Y está. Y está simulando. Y voy a presionar este botón. Y este es el efecto que pasa. Internamente el Arduino tiene un LED, este que dice L, es un LED, porque como este LED de aquí que dice ON, cuando está encendido se enciende. Aquí hay otro LED. Este LED está conectado con el pin número 13. Diremos que está en paralelo, ¿no? Ya viene conectado el LED internamente aquí, tiene un LED interno. Y puedo ir trabajando con ese, ¿no? Y si se fijan, se enciende y se apaga cada vez que presiono. Y eso va de acuerdo a mi código. Mi código dice, si este pin tiene 5 voltios, que se enciende el LED 13 y que equivale a este LED de aquí también. Entonces cuando presiono esto, este pin, el número 2, tiene 5 voltios y por mi condición este más se enciende. Y si no presiono, no está presionado, no cumple la condición y ese pin, el número 13, lo apaga y equivale a su LED interno, que es el mismo 13, también se apaga. Entonces se enciende y se apaga. ¿Listo? Entonces, para que se entienda ahora cómo he armado el circuito, a ver, lo más fácil y lo más rápido debería ser, ¿no? Entonces, este es como una fuente que tiene el mismo Arduino. Tiene sus 5 voltios y su negativo. Entonces, esto es como si fuese su fuente que puedo utilizar. O como una batería, una pila que tiene y que puedo sacar. Desde aquí puedo encender un foquito, ¿no? Entonces, lo ideal que podría haber sido es
desconectar esto, lo puedo sacar. Si quieren lo puedo borrar. Lo más fácil hubiese sido, para que se entienda, no lo dejamos ahí, de este pin número 2, directamente, si quieren así, colocarle a 5 voltios. Si directamente le pongo 5 voltios, este pin se va a poner en high y se va a encender. Así debería ser, ¿no? Y si suelto este cable y este cable lo mando a GND, ese pin va a tener 0 voltios y debería apagarse, ¿no? Entonces lo que haría es jugarme con este cable, ¿no? Lo enciendo, lo apago, lo enciendo, lo apago. Pero no podemos trabajar así. Entonces utilizamos un botón. Y colocamos el botón aquí. Y ya está. ¿Y para qué me sirve el botón? O por lo menos en esta configuración. Lo que me ayuda es a decirle a mi Arduino exactamente en qué estado está. Si está en 5 voltios, si tiene 5 voltios o tiene 0 voltios. Porque si solo tengo un cablecito ahí suelto y lo pongo a 5, lo pongo a GND, en ese proceso intermedio no vas a ver con cuánto está. Si el cable está ahí suelto, no voy a saber si está 5 o es GND. Lo pongo a GND y ya voy a tener un valor exacto. Lo saco, al momento de sacar, no voy a saber en qué estado está. Y al momento de colocar, entonces no se trabaja así. Entonces lo mejor es ponerle un botón, y este botón que me defina, ¿no? Si va a tener 0 voltios o va a tener 5. Entonces, por defecto viene GND, viene esto, su conexión es directo y por defecto tiene 0 voltios. Pero si quiero 5 voltios, al presionar, este cable rojo se activa aquí y tengo 5 voltios. Y esta resistencia es simplemente para que este 5 voltios no entre directo a GND. Si hago 5 voltios, un cablecito a GND directo, se va a quemar. Entonces necesito una resistencia intermedia para que no se queme. Solo es para eso. Entonces de esa manera podemos ir trabajando. Entonces hasta aquí ya sabemos, ¿no? En el Void Setup necesito habilitar estos pines de aquí. Puedo habilitar como entrada o como salida. Si es como salida, este pin, en este pin se va a generar 0 voltios o 5 voltios, de acuerdo a mi aplicación. Si es de entrada, el pin se va a habilitar y va a poder leer voltajes de 5 voltios o 0 voltios. ¿No? Hay esos dos casos. O saco de aquí o entro ahí, con cualquiera de estos pines. Y como, bueno, esto en la parte para habilitar esos pines, ¿no? Y definir si va a ser entrada o salida. En el loop, mi programa principal, ya voy a utilizar esos pines. Por ejemplo, cuando es de salida, necesito utilizar el digital write. Y le digo que va a ser 5 voltios o 0. Le digo que me habilite 5 voltios o que saque 5 voltios. O le digo que me saque 0 voltios. Entonces eso con digital write. Y con digital read lo que voy a hacer es leer este pin y ver qué está pasando con este pin. Leo este pin y puedo verificar si tiene 5 voltios o 0 voltios. Entonces uno de esos dos casos voy a poder verificar en este ejemplo, ¿no? Con el digital read y ese pin. Puedo leer y preguntar si tiene 5 voltios o tiene 0. O podría preguntar al revés, ¿no? Si esto es low, preguntaría, ¿tiene 0 voltios? Si tiene 0 voltios, que se encienda esto. Y si no, que se apague. Ya eso de acuerdo a mi programa, a lo que yo necesite hacer. ¿Listo? Entonces, esto es lo más básico y lo que más se utiliza también.
Hemos probado con un botón y un LED, pero en realidad al final este botón y en especial este LED pueden cambiarse por otros componentes. Aquí he utilizado un LED, bueno, algo fácil, sencillo, ¿no? Pero en vez de un LED puedo utilizar un relé, por ejemplo, un relé que tiene su bobinita y se activa y se desactiva. Y con el relé ya podría cambiarle, en vez de un LED, conectarle un foco normal que tenemos en casa, ¿no? Uno de 220, por ejemplo. Y al presionar este botoncito encendería un foco normal que tenemos, ¿no? Y ya está, ya me sirve, trabajo con eso. Y es más, ni siquiera, o puedo tener varios componentes aquí. Puedo tener mi Arduino y en el pin 13, en vez de un LED, puedo hacer un circuito para que se active una lámpara, ¿no? Un foco de una casa. Puedo utilizar el pin número 12 para habilitar, si quieren, un LED. Ya me quedo con el LED. Puedo habilitar el número 8 y que me sirva para encender, no sé, una lavadora. Está. En vez de que yo esté conectando la lavadora, desde aquí puedo encender la lavadora. En el pin número 7 puedo hacer que se encienda, a ver qué componentes tengo por ahí en casa. No sé, podría tener, no sé, una licuadora. Ahí está. Desde aquí ya podría conectarlo a la licuadora y que se encienda cuando presione este botón, ¿no? Entonces puedo hacer diferentes aplicaciones. Y es más, tal vez ni siquiera necesito del botón. Desde el monitor serie puedo decir que se encienda o que se apague. Entonces ya podemos hacer diferentes aplicaciones, ¿no? No necesariamente un botón. Puede ser con el monitor serie. O sin un monitor, directamente puro código. En mi código puedo hacerme un contador y decir que cada vez que mi contador llegue a 100 se encienda la licuadora, por ejemplo, y ya está, ¿no? Entonces ya puedo ir eh, mejorando o implementando nuevos proyectos, y esto ya es más tema de, lo llaman automatización, ¿no? Automatizar las cosas. Entonces cualquier equipo, máquina, lo puedo controlar desde esta tarjeta Arduino. Entonces esa es mi ventaja, ¿no? Como trabajo con componentes físicos, puedo habilitar o deshabilitar cualquier objeto aquí afuera. Hemos probado con un LED, como les digo, no siempre va a ser un LED. En vez de un LED puede ser un motor, por ejemplo, no una ventiladora. Entonces con mi Arduino puedo encender una ventiladora. He encendido un LED, que equivale a encender una ventiladora, va a ser lo mismo. Lo que va a cambiar es de repente el circuito aquí afuera, porque la parte interna, este va a ser el código. Si quiero encender una ventiladora, ya tengo mi código, este es mi código. ¿Y cuándo se va a encender mi ventiladora? De acuerdo a mi botón. Lo dejaremos como estaba. Si mi botón lo presiono, que se encienda la ventiladora. Y se va a encender una ventiladora y ya está. Entonces ya puedo tener un proyecto con encender ventiladora con un botón. Y como les digo, el código ya es este, no van a tener que cambiar nada. Esto que era para un LED puede funcionar para una ventiladora. Lo que va a cambiar es aquí afuera, hacer un poco el circuito, colocarle un relé, colocarle la ventiladora y demás, ¿no? Un poco aquí afuera va a cambiar, pero aquí adentro el código es así de simple, ¿no? Con eso ya está. ¿Listo? A ver, ¿qué más nos toca hacer? Señales analógicas, es lo último para esta parte. Pero 9:44. A ver, hasta ahí. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Click, tengo una pregunta. Sí, sí, adelante. Al momento de simular con el Arduino y el programa con el Arduino en placa
y el código se guarda automáticamente. Bueno, como lo hemos simulado, al momento de desconectar el código se borra o hay que también borrarlo de la placa de Arduino. Ah, ya, a ver, veremos esos dos detalles. En el simulador, en este simulador solo funciona aquí. Solo funciona en la computadora, solo funciona en internet. Y cualquier cambio que haga aquí se guarda automáticamente. Por ejemplo, este proyectito que he hecho se ha guardado con este nombre, Ingenious Amberis Nugget. Se ha guardado automáticamente con ese nombre y cualquier cambio que yo haga, si le pongo un LED, el código lo modifico, automáticamente aquí se va a ir guardando. Y puedo regresar aquí y ya debería estar aquí, ¿no? Este Ingenious Amberis. Ese proyecto ya debería estar guardado. Se guarda automático. Y es más, ese nombre podría cambiarle también. Aquí está, ese que hemos hecho. Ingenious Amberis Nugget, este de aquí. No, automáticamente se va guardando aquí. Si voy creando uno nuevo y modifico, hago algo, automáticamente se va a ir guardando. Y solo funciona esto aquí, por si acaso, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con la placa física. Ese es el detalle, ¿no? Ahora en la placa física es este de aquí, ¿no? Estamos trabajando con este. En la placa física es esto. Aquí sí tengo que ir guardando, ¿no? Salvar o guardar. Cada vez que haga alguna modificación tengo que ir guardando. Ahora este otro detalle también que me olvidaba mencionarles. Cuando trabajo con mi Arduino, tengo todo este código. Todo este código lo transfiero a la placa. Lo que no puedo hacer es recuperar ese código desde mi placa. Por ejemplo, esto ya lo borro. Desde mi placa quiero leer y ver qué código tiene mi placa Arduino. Eso no puedo hacer. No tengo una opción aquí que me diga, o esta parte, ¿no? Una flecha invertida que diga, este dice subir. De aquí subirle al Arduino. No tengo una opción que me diga leer desde el Arduino y recuperar todo el código que tiene ese Arduino. No hay esa opción. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, si es que tengo mi código, ya funciona todo eso, lo he probado, lo he transferido al Arduino, el Arduino está funcionando, y me olvido guardar este proyecto, o se ha borrado, o se ha perdido. Lo que voy a tener que hacer es rehacer otra vez este código, si quiero modificar algo, porque no voy a poder entrar al Arduino, al chip, a la placa, y extraer este código de aquí. Eso no voy a poder hacer. Porque al final en el Arduino no se guarda así como está. Así con int, void. Lo que al final el Arduino, ¿cómo se guarda? Simplemente se guarda con puros ceros y unos. En el Arduino al final en su memoria interna solo va a tener así, ¿no? Puro 0, 0, 1, 1, 0, 0. Todo pura codificación en este estilo. Y al momento de leer desde el Arduino, ya no vamos a poder interpretar esto. Es posible que este int equivalga a todo esto, ¿no? Pero al momento de leer desde el Arduino aquí, ya no se va a poder hacer esa identificación. Es posible que, ¿y esta parte qué era? O era desde aquí, o era desde aquí. Y ya es difícil hacer esa interpretación. Entonces no se puede hacer eso. Desde el Arduino no vamos a poder leer qué es lo que tiene. Lo más recomendable es tener guardado siempre el proyecto y con un nombre. Y ir guardando. Porque desde el Arduino leer y ver qué tiene el programa o con qué programa está, no se puede hacer eso. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Rick, y en la placa del Arduino cuando, bueno, simulamos el código y al final lo desconectamos, ese código igual se va a guardar, pero no vamos a poder verlo, pero va a ocupar un espacio en su memoria. En el simulador no hay problema aquí.
En este En simulador, la no, a ver, hay un poco de confusión. Cuando trabajamos con el Arduino, cuando nos conectamos con el USB, en realidad no estamos simulando, estamos copiando este código al Arduino. En realidad eso ya es trabajar en real, ¿no? Ya no es simulación. Entonces, toda esta información al final se está yendo al Arduino y desde ahí está trabajando. Por ejemplo, en este caso dice subido 2% de la memoria utilizada, ¿no? Y en el Arduino está utilizando esa memoria, no está simulando, ya tiene esa información ahí almacenado. Eso es lo que pasa. No sé si está claro con eso o es diferente la pregunta. Select, ¿está bien? ¿Alguien tiene otra duda, consulta? Bien, si no hay dudas, no nos alcanza el tiempo para hacer la señal analógica. Esto lo dejaremos para la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, lo de hoy día terminaremos aquí. ¿Listo? Entonces, hasta la siguiente clase. Gracias.